difícil, como podéis imaginar. Bueno, en el contexto en el que estamos, de trabajo, en un contexto laboral, pues soy un profesor de comunicación audiovisual. El origen de todos estos proyectos fue un interés por el cineasta Basilio Martín Patino en la carrera. Yo empecé a estudiar lo que ahora es imagen y sonido, que es un poco como la comunicación audiovisual de la actualidad, en la Universidad Complutense de Madrid, allá por principios de los años 90, y me ofrecieron la posibilidad de hacer un trabajo sobre un director de cine español, ¿no?, en una asignatura de historia de los medios audiovisuales, curiosamente, ¿no? Y yo elegí a un director como Basilio Martín Patino, y a partir de ahí pues tuve oportunidad de establecer contacto con él y con mucha parte de su trabajo, que había sido, por ejemplo, coleccionar aparatos precinematográficos y cinematográficos. Y a raíz de ahí me salió un trabajo en la Filmoteca de Castilla y León, que yo seguí como cultivando. Empecé luego a colaborar con el Festival de Cine Valladolid, monté la exposición, empecé a trabajar paralelamente en otro tipo de eventos de carácter cultural, de gestión cultural relacionados con el cine, y un poco fue todo una bola, que suele ser así habitualmente, que empiezas por algo que no esperas que ocurra, y si tienes suerte y habilidades, que yo creo que son las dos combinaciones que tienes que hacer coincidir, y si todo te es más o menos eso propicio, pues empecé a trabajar en varios lugares a la vez, pero todo de alguna manera empieza por un trabajo de un director de cine como Basilio Martín Patino. Bueno, soy el codirector, trabajamos a cuatro manos desde hace unos años, Félix Ortega y yo. Y ahora actualmente él es el director del MBA, pero bueno, yo un poco estoy con él en esas labores de dirección. El MBA de Empresas e Instituciones Culturales de la Universidad de Salamanca es un título propio que tiene como función o como objetivo formar a gestores culturales de amplio espectro, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y bueno, es un título propio que con ese objetivo lo que tiene es un poco la profesionalización y la formación de ese tipo de profesionales. Pues muy buena. Yo soy de la opinión que en general mi experiencia y mi percepción de la docencia es muy buena. De hecho, yo estoy en este momento aquí precisamente por mi vocación, porque soy de vocación docente. Quiero decir con esto que la razón última por la que yo decido dejar un trabajo en un momento dado, como es el de técnico de gestión cultural, y embarcarme en este otro proyecto profesional, que sería estar en la Universidad Española, es porque siempre me había gustado mucho dar clase, y cada vez que tenía oportunidad de dar clase pues aceptaba cualquier proyecto en el que me pudiera involucrar, que fuera de tipo de docencia, ¿no? Y más si es docencia de asignaturas como historia de los medios o fotografía, que son las dos razones por las que estudié comunicación en mi época, ¿no? Porque quería ser fotógrafo y porque me gustaba mucho la historia. Entonces mi experiencia con los alumnos es muy buena en general, porque precisamente es lo que un poco busco, ¿no? Lo que busco es tener una buena experiencia de docencia. Creo que hay distintas razones o distintas vocaciones por las que algunos de nosotros estamos en la universidad. Hay quien está más por la investigación, hay quien está más por la gestión incluso, y hay quien estamos más por la docencia, y por lo tanto yo desde ese punto de vista me siento muy cómodo, y me gustaría creer que donde doy lo mejor de mí es en la experiencia con los alumnos, y por eso mismo mi percepción es buena, creo también porque parto de esa vocación docente, ¿no? A ver, yo creo que en origen no, como punto de salida no. Yo creo que normalmente yo tampoco la tenía. A pesar de que me gustaba la historia, yo reconozco que me gustaba la historia que yo había vivido. Cuando nos proponen entrar a una historia más pasada, más pretérita, yo creo que normalmente no partimos de un interés. Pero es cierto que las personas que ya sois nativas, al mismo tiempo, cuando descubres el pasado más remoto, y que además, curiosamente, desde mi punto de vista, creo que conecta con el futuro inmediato, pues bueno, pues yo creo que desde ese punto de vista creo que sí que puede haber interés, y que se puede despertar ese interés. Quizás no lo hay de origen, pero creo que se puede despertar.
En el 1990-91 yo entro en contacto con una serie de aparatos que yo no había visto en mi vida, ni había visto ni siquiera en los libros, que son esos aparatos que tiene Basilio Martín Patino en su casa, ¿no? en armarios, debajo de la cama, metido en cajas. Entonces, entre ellos había un buen conjunto de linternas mágicas. Yo en ese momento no sabía ni que existían, ya digo, había estudiado historia de los medios, pero la historia de los medios que me contaban a mí empezaba en 1895, historia del cine y en adelante, ¿no? Entonces yo ahí descubro esa arqueología de los medios, y como me toca trabajar en ella, porque un poco lo que me toca en ese momento es investigar, me toca documentar todos esos materiales, pues yo me voy, si quieres verlo así, enamorando del objeto de estudio. Y poco a poco me voy enamorando y ese enamoramiento no pasa, ¿no? O sea, porque es verdad que a veces que descubres cosas en el camino que se quedan en el propio camino, y otras veces que las guardas en la mochila, ¿no? El caso de la linterna mágica es el caso más emblemático que yo podría poner de esa idea de que a veces también los objetos de estudio te eligen a ti, ¿no? Me ha elegido por una razón, porque siempre me ha dado muchas satisfacciones. Igual que yo le he dedicado mucho tiempo, luego siempre he recibido muy buen retorno y me ha dado muchas satisfacciones toda la linterna mágica, y por lo tanto, si una pareja funciona, ¿por qué la vas a dejar? Pues obviamente todo lo que tiene que ver con la fotografía antigua, todo lo que tiene que ver con los panoramas, todo lo que tiene que ver con zoótropos, prasinoscopios, los juguetes ópticos, los tutilimundis, estereoscopios, es ese vasto universo de objetos que estaban ahí y que de alguna manera, yo siempre digo, son la célula madre de lo que hoy nosotros estamos disfrutando, los dispositivos que hoy disfrutamos. La investigación parte de la línea de trabajo del profesor Igartua, que sabéis que es un poco el que lidera el Observatorio de Contenidos Audiovisuales, que es el grupo de investigación en el que yo estoy implicado, ¿no? Entonces él me propone, hace ya 3 años, iniciar esta investigación que tiene que ver con su línea de investigación de persuasión narrativa, ¿no? Y concretamente persuasión narrativa para sensibilizar sobre temas sociales como la inmigración, ¿no? Entonces yo, que también trabajo en otras áreas de investigación, porque yo investigo en la medida que refuerza mi perfil docente, y por eso estoy abierto a otras líneas de investigación. Yo no solo trabajo en linterna mágica o en fotografía, sino que cuando alguien me propone una cosa que me puede parecer interesante, como es el caso del profesor Igartua, de Juanjo, pues yo le digo adelante, muy bien, me gusta mucho el planteamiento. El planteamiento es precisamente ver cómo se puede trabajar desde las películas narrativas, la sensibilización de todo lo que tiene que ver la preocupación por el tema de la inmigración, y parte de esa preocupación que él tiene y que compartimos, ¿no? Y bueno, la verdad es que en este caso esta investigación ha sido premiada precisamente porque yo creo que se ha dado en un contexto de mínimos, porque había muy poco, no se recibían subvenciones, no se siguen recibiendo subvenciones para poder hacer estas investigaciones, pero curiosamente a partir de la colaboración de los institutos y de alumnos que estaban haciendo prácticas en el observatorio, alumnos que en este momento ya están graduados de la primera promoción del grado de comunicación, pues fue de estas veces que todo va como la seda, ¿no? Y es cierto que a veces ocurre que notas que hay buenas vibraciones en un equipo y todo tira muy bien, hasta el punto de que de hecho recibimos un premio que es bastante importante en el contexto nacional e internacional, ¿no? Yo elegiría el último libro, que es el de Los ecos de una lámpara maravillosa, porque es un poco la última gran publicación que he hecho, y que además reúne o trata de sintetizar, pues eso, 20 y tantos años de trabajo, que además tiene un multimedia, y bueno, yo creo que es una publicación de esas que haces 2 o 3 veces en la vida, precisamente por el gran esfuerzo que supone, y porque de alguna manera cierra una etapa y abre otras, ¿no? Y esa publicación del 2010 tiene para mí ese aspecto de rito de pasos. Yo creo que ahí cierro una etapa y abro en la que ahora estoy. Para mí esa sería la publicación que yo destacaría. En el caso de la linterna mágica, que es un poco la línea de investigación que yo sustento, que yo impulso, precisamente sí que hay un proyecto que está en marcha, en la medida en que estamos esperando, precisamente en estos días del mes de marzo, la resolución de una convocatoria a nivel europeo, que hemos formado una serie de expertos en linterna mágica europeos, de distintos países, Holanda, Gran Bretaña, Italia, Francia,
y que estamos intentando hacer un gran proyecto europeo con mucha financiación procedente de la Unión Europea, que lo que trata es precisamente de poner en la agenda académica lo que ya de alguna forma está en la agenda profesional, y es la importancia que tiene la linterna mágica como patrimonio audiovisual de nuestra cultura. El año pasado nos quedamos en la penúltima fase y este año estamos en la última fase, por lo tanto, bueno, tenemos perspectivas de que por fin nos otorgan ese proyecto. Y si ese proyecto se pudiera realizar, pues yo creo que, bueno, desde mi punto de vista sería también un gran avance en todos los sentidos, porque supondría un poco un reconocimiento tanto del objeto de estudio como de nuestro trabajo a nivel europeo. Orla 2.0 es un proyecto de innovación docente, pero que tiene como dimensiones asociadas precisamente a la gestión cultural o al desarrollo cultural, y también en un futuro a medio o largo plazo dimensiones en la investigación aplicada en comunicación audiovisual. Y básicamente la idea parte de poner a trabajar a los alumnos de cada año, de cada curso académico, a los alumnos de fotografía, por supuesto, con una serie de directrices, con una serie de límites, con una serie de condiciones de partida, y dejando todo lo demás a su criterio artístico y a su criterio profesional. Los únicos límites, como si dijéramos, que se ofrecen para hacer esas fotografías serían que tienen que ser retratos de ellos mismos, de los propios alumnos, con esa idea de intentar hacer un retrato colectivo de todo el grupo que sirva como orla, pero ya no orla que hace un fotógrafo profesional desde su estudio, más o menos canonizada, como conocemos todos, de ese retrato a cuerpo tamaño medio, con los atributos que conocemos de la orla típica, sino precisamente una orla que sea colaborativa, autogestionada y, como si dijéramos, abierta a todos los participantes, que de alguna manera aportan su visión sobre el retrato, el autorretrato o el retrato en grupo, ¿no? Ha habido dos ediciones de Orla 2.0. La edición del año pasado tuvo unas características distintas a la de este año. Este año se ha seguido un sistema de selección que ha partido de una selección previa de los alumnos, que han elegido a partir de los trabajos hechos, producidos, una mini selección hecha por cada grupo. Luego esa selección ha sido ofrecida al dictamen de un jurado externo, que serían colaboradores, profesores colaboradores, que han hecho una segunda revisión de la selección previa de los alumnos, y por último ha habido una tercera vuelta, y es que la selección que habían planteado los jurados, como si dijéramos, ha sido vuelta a revisar por los alumnos que forman un poco el núcleo organizador de la muestra, porque en el proyecto participan 80 alumnos, luego hay una docena de alumnos que son organizadores o comisarios que se han implicado mucho más, y ellos son los que al final han decidido las 20 fotografías seleccionadas siguiendo dos criterios: el de representatividad del grupo y luego que hubiera la mejor calidad técnica posible. Entonces, con esos dos criterios al final se han llegado a reunir esas 20 fotografías, pero como veis en una especie de 3 oleadas. Es un proyecto que yo pensé, que diseñé desde el principio, que más o menos puse en marcha el curso pasado en plan proyecto piloto, como para ver si realmente tenía sentido y también si había la implicación de los alumnos, si realmente los alumnos veían que ese proyecto tenía sentido. Y ya este año, que es la segunda edición, sí que conté con la colaboración y con el asesoramiento de compañeros tanto de mi área de comunicación audiovisual como de otras áreas, como la de sociología y la de bellas artes. Y la ambición que yo tenía cuando lo puse en marcha es que pudiéramos ir introduciendo en ese código abierto nuevas líneas que fueran dando profundidad al proyecto, y por lo tanto me parecía que en un futuro el proyecto estuviera tan abierto que se pudiera, como si dijéramos, rediseñar desde dentro. Y sí es cierto que la idea es mía, pero yo espero que se mejore y se hackee, como yo suelo decir, a partir de elementos de todos nosotros, no solamente de los alumnos que van incorporándose cada año y que van redefiniendo cada año el proyecto, sino de los profesores o de los colaboradores que quieran implicarse, ¿no?
Creo que este año, al tener distintas características, el año pasado, por ejemplo, la pudimos hacer en el aulario del FES. Este año se ha decidido también porque los alumnos han decidido que fuera una muestra más convencional, donde se montaran las fotografías en marcos con buena calidad y que luego pudiera itinerar. El año pasado, por ejemplo, tuvo mucha repercusión y además fue a Segovia y también tuvo muy buena aceptación porque el formato de exposición era muy espectacular. Eran lonas muy grandes que se podían colgar y que podían aparecer en lugares incluso públicos, en exteriores, ¿no? Este año, que se ha vuelto, si queréis, de una tradición dentro de la gestión cultural más convencional, creo que tiene otras fortalezas. Igual que el año pasado, la fortaleza fue que de alguna manera el formato expositivo era mucho más impactante que este año puede tener más recorrido. Por lo tanto, yo creo que como fortaleza de este año, el hecho de que esta exposición pueda itinerar a otros lugares, ahora cualquier espacio expositivo convencional, una sala de exposiciones convencional, puede exponer este proyecto con mucha más facilidad. Y la idea de este año es que tenga una repercusión diferente, pero no menor ni mayor, sino diferente, porque tenga un itinerario de exposición mucho más a largo plazo. De hecho, ya se está pensando en si se puede llevar a los campus de Ávila y Zamora, si se puede llevar a otros lugares, porque efectivamente es más fácil el itinerar con esta exposición que con la del año pasado. Sí. Sí. Yo en el ámbito profesional he superado plenamente y ampliamente las expectativas que yo tenía profesionalmente. De hecho, yo siempre digo que creo que he tenido cierta fortuna porque desde hace 25 años ya, y son muchos años, puedo decir que trabajo en lo que me gusta, que vivo de lo que me gusta y que además he tenido oportunidades para poder seguir desarrollando esa tarea. Por lo tanto, sí, rotundo.